Este programa llega hasta su casa a través de las pantallas de TV Otiltil, pero también gracias al gentil auspicio de Verde Oliva, el aceite de la empresa familiar de Tiltil, la cual usted puede adquirir a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Este programa llega hasta su casa a través de las pantallas de TV Otiltil, con el gentil auspicio de Top Sushi, una empresa familiar con los mejores sushis de la comuna y que usted puede solicitar a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Que se me le olvida. Búscame. Yo no me sé esta canción, no importa, Donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Solo 3 palabras, pues mi tren ha de partir. 3 palabras cortas pero tristes a la vez. Adiós. Te quiero. Qué bonitas canciones, ¿eh? Hermosa. De la época, Sergio y Estíbaliz. ¿Ah? Me encanta. Bueno, queremos una vez más, estamos acá en el Quincho, junto a mi amiga Natalia Aliaga, Nicolás Jofré, y hoy con 2 grandes invitados. La profesora Jessica González, hija ilustre de Tiltil ahora, de ahí vamos a hablar. Qué honor, qué honor. Qué honor, pues. Vamos a hablar en detalle después de ese galardón que ha recibido, ese nombramiento. Y además acá tenemos a don Patricio González, profesor de biología de mi época, por lo menos a mí me hizo clases, y también esposo también de la profesora Inés Arriagada Figueroa, que falleció la semana pasada, ¿no es cierto? También fue mi profesora jefe. Ahí vamos a conversar en detalle de todas esas anécdotas y cosas por el estilo que hemos tenido ahí con nuestros grandes profesores de la época. Así que bienvenido, profesora Jessica, profesor Patricio González, muy bienvenido a este programa. Y ahí vamos a sacarle trote a todo lo que podamos A los talentos musicales. de los talentos musicales, los desordenados. Poesía. ¿Ah? Teatro. Teatro. O sea, hay una infinidad de cosas. El profesor también es guitarrista, canta, en fin. El tema es que cuando dice desordenado la profesora me mira a mí y me hizo clase. No, mi hijito tiene un listado. un angelito. Eso lo recuerdo junto a José Miguel. Tiene un listado. Diciendo eso, ¿qué tal, Facu? La Natita también, yo digo Natita porque yo los trato así, también. Es una excelente, tuvo premio a Mejor Actriz, mi niña. Trabajó conmigo en teatro, excelente. Es buena para el teatro ella, la conocemos. Excelente, mi niña. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Sí, fue maravilloso. Además, cuando te fuiste fuimos a Valparaíso, al Instituto de Habilidades, se te quedó. Domingo se tuvo que devolver porque yo estaba haciendo un curso, ¿te acuerdas? Se me quedó la ropa dentro de... ¿En la playa? ¿Los llevó pasado a la playa? Fuimos como a bueno, estaba en el teatro y había un camerino y todo. Y yo siempre de regia, po. Entonces dejé el bolso ahí porque pensaba que después lo íbamos a pasar a buscar, po. No. Yo me iba a un curso de la biodiversidad que estaba haciendo. No fue así. Así que el tío tuvo que devolver el bus, todo. Fue una experiencia. Mi mamá estaba contenta en la casa, feliz. Me imagino que te aplaudió cuando volviste. Feliz. Fue muy interesante. No, y aparte que no era como ya, dejémoslo, sino que me habían comprado como todo el traje, las calzas, el body del tema teatral, y era comprar de nuevo, tú caché que la lucas... No era algo que... Nati, esa obra fue el último viaje del poeta. Fue maravilloso. Sí, porque yo era la tierra. Me acuerdo que tenía unas calzas, un body que era como mi mamá, pero acá se te quedó. Y había que volver a presentar la obra. Pues. Ahí entonces, trabajaba de Pablo Neruda, Cristian Pérez. Nunca lo olvidaba porque se tuvo que aprender todos los temas y creían que estaba grabado y no, y lo se aprendió. Yo era todo la de tierra. Tú eras la tierra. No sé si tú recuerdas a Cristian Pérez.
Sí. Sí, no, ahora es bombero, Natalia Cristian Bell. también la recuerdo Son perfectamente. tanta gente que trabajó, qué lindo, una Pero época maravillosa. habían varios de la generación. Uy, como si yo de trabajaba no con 2 niños, trabajaba con 20 niños, no sé, pero lo lograba. Sí, era entretenido, eran Lo pasamos buenos muy bien. espacios. Pero vamos al comienzo, porque estamos ahí hablando de los frutos, que significa tantos años de carrera de docente. Pero entiendo que ustedes, algunos son de la escuela normal. Yo. De la escuela normal porque 132 años, una institución que fue un baluarte de la educación en Chile. Ahí nace la pedagogía, pues, mijito. Que dura hasta 1974, pero son 130 años de historia. Y siempre yo he tenido esa duda, esas ganas de preguntarle a los profesores, porque, por lo menos en mi experiencia, quizá la gente que nos ve también, no hay ningún profesor que yo haya conocido de la escuela normal que no me haya marcado, que no haya entregado algo más allá de la educación. ¿Cómo llegó a la escuela normal y qué había de diferente? ¿Cómo era el día a día ahí? ¿Cómo lo marcaron a usted, Nicolás? ¿Con un buen charchazo? También, ¿no? Pero en realidad No, pero un valor se entiende. y un amor por lo que se hacía que Oh, ya. era a uno como que le da admiración, pues uno se reflejaba en los Sí, profesores sí, porque sí. también los admiraba. Absolutamente. Y había una vocación de enseñar que los dejaba en otro nivel. Eso se nota cuando uno le gusta lo que hace. Sí, yo lo amo. Absolutamente. ¿Cómo llegó a la escuela normal? Yo se daba prueba igual que en la universidad, exactamente igual. Y yo había quedado en La Serena. Me fui a La Serena siendo una lola de 18 años, no había salido nunca a mi casa, pero me atreví a ir a La Serena y mis amigas que estaban allá me habían buscado ya la pensión y todo, y llegué allá, y llegué a las 6 de la mañana, porque lo recuerdo perfectamente, y tomé el taxi. Yo no sé de dónde saqué esa fuerza, dije, no tienes que tener miedo. Le dije, me lleva a la calle Pení, por favor, 943. Y yo iba mirando las calles, porque no conocía a La Serena, la verdad. Y cuando veo Pení, voy mirando, aquí es. Yo fue porque el número me ayudó a saber que era la casa y la gente ya me estaba esperando. Tuve 2 semanas en La Serena y mi papá, que tenía muchas amistades acá en Viña, porque él fue inspector general, inspector de colegio, entonces conocí al director de la Escuela Normal de Viña del Mar y me dijo, Jessy, estás en 3er lugar. Pesqué mis cosas y me vine a Viña del Mar. Y la escuela normal, porque también, como tuve la experiencia de la universidad, es un ambiente distinto totalmente. Es como que somos una gran familia y eso a ti te hace sentir muy bien. Y ahí era convención, entré el primer año, inmediatamente tomé la mención de Ciencias Naturales y estudié 4 años y lamentablemente el golpe de Estado yo ya estaba en mi práctica supervisada pagada, en eso yo ingresé al servicio el año 1973. El 19 de abril Los últimos tiempos de la escuela normal. Claro, pues si no, el año 73 se cierran las escuelas normales. Pues ese año se cierran. Yo vi ver mi profesor, pero nosotros teníamos el profesor guía, el profesor tutor, el profesor que estaba contigo ahí. Era mi profesor de sociología, no lo olvidaba. Le decíamos el Ley Chinoy porque teníamos que leer justamente el Ley Chinoy de sociología. Y a mí, al principio no me gustó y le escribí una carta al profesor y porque no me gustaba, como que no entendía nada. Me habló, me llamó y después como que, no sé, fue tan buena esa relación con el profesor que después fui su ayudante, pues. Por esas cosas la vida me convertí en su ayudante. Y amaba después la sociología y lo vi sacar como igual que un animal de la escuela normal. Eso a mí me marcó mucho. Porque yo siempre decía, pero ¿por qué si no hizo nada el profesor? Pues solamente nos hablaba nomás, tampoco nos decía, oye, tú tienes que ser de aquí, de allá, no. Es el tema amplio que tú tienes que abordar todos los temas, nada más. Así que a mí me dolió mucho, mucho. Y yo decía, lo quiero ir a ayudar. Y mis amigas no, porque yo siempre quería ayudar. No puedo ayudar. Me acordé de una película, La lengua de las mariposas. No sé, sí. es como la escena, usted es como el chiquito, Monchito. Sí, mi hijita. Cuando se llevan Oye, realmente fue un golpe muy fuerte. Pero está bien ese tema porque, perdón Sergio que te interrumpa, No, pero un paréntesis, no, porque mientras la profesora hablaba de que era Lolita de 18 años, nosotros estamos mostrando una foto de usted en minifalda. Sí. Para nuestros amigos ahí del canal. Sí, pero su señor esposo no está contento que estemos mirando así con tanto atención. Domingo no. Nos conocimos en el año 73, pero todavía no pololeaba. Tenía otro pololo por ahí. Pero a mí me queda una duda. No, pero ¿Por qué está Nicolás menciona la Serena y después se va a Viña? ¿Usted no es de Quillota? Sí. Y de Quillota tuvo que ir a La Serena. A La Serena para entrar a la normal. Sí. Y después se traslada a Viña del Mar. Sí, mi papá me avisó que había quedado estaba en 3er lugar y me pesqué mis cosas y me vine
Aquí yo tengo, obvio que de ahí viajaba todos los días en Era tren. mucho más cómodo. No, prefería estar en mi casa. No, de todas maneras. Fue una experiencia, pero es bueno, las experiencias sirven en la vida. Y además elegí ciencias naturales. Qué bonito. Así que no. Y don Patricio, cuéntenos usted, ¿de dónde viene a Tiltil? Yo vengo de La Serena. De La Serena, mire. Coincidimos plenamente con Jessica cuando nos conocimos, de hecho simpatizamos de inmediato porque los dos teníamos la misma mención. Ah. Yo en el área de biología, ella en ciencias ¿Llegaron en tiempos naturales. parecidos? ¿Llegaron... Yo soy un poco anterior, yo ingresé a la universidad del año 68 Ya. y voy a hacer un poco de historia primero. Dele. Mi padre era obrero agrícola en un pueblito de la cuarta región que se llama Punitaqui, cerca de Ovalle. Ah, mire. ¿Ya? Qué bonito. Se hace el Festival de los Molinos, Sí, sí, claro. allá. Hubo un terremoto también. Y sí, enorme, derrumbó la mitad del pueblo. Ese pueblo tenía hasta sexto preparatoria, el colegio. Y mi papá, cuando mi hermana mayor iba en quinto, buscó casa en Ovalle porque había liceo. Ah, Porque como obrero no iba a tener dinero para pagarle el dinero para pagar el internado, ya. o viajar todos los días. Perfecto. Y cuando mi hermana mayor llegó a la educación secundaria, Ujú. al equivalente del séptimo actual, estábamos ya en Ovalle. Y cuando mi hermana iba a salir del equivalente de cuarto medio, sexto humanidades, se fue a La Serena, no a Coquimbo, porque Coquimbo no tenía universidad en ese tiempo y La Serena sí. Y si vivíamos en Coquimbo, donde le entregaban casas de inmediato, tenía que pagar el pasaje a La Serena. Claro. Y éramos 8 hermanos. Ah, Y todos seguidos. se hacía difícil. Se hacía difícil. Entonces se fue a vivir a La Serena al pie de la Universidad de Chile. ¿Ya? Es cuando tenía la escuela regional en la universidad. Exactamente, estaban en tenía todas las las sedes. regiones. Y fue muy bueno porque a mí me quedaba subir el cerro y bajarlo todos los días. Fue mi gimnasia durante 5 años. Y por eso tengo este físico que ustedes... Envidiable, ¿eh? Todavía corro. Oye, pero fue muy, muy simpático porque la verdad es que en el Liceo de Hombres de La Serena fui un quebradero de cabeza para los orientadores, porque a mí me gustaba mucho historia y lenguaje. Y me fui al sexto año en ese tiempo, al sexto de letras. Ya. ¿Y tú qué quieres ser, González? Profesor de biología. ¿Pero por qué? Es que biología es tan ordenada, es tan clarita, me parece tan fácil que lo quiero hacer, contrario a la opinión de muchos. Y de hecho fue así. 2 compañeros estábamos en la misma situación Ya. y los 2 entramos a pedagogía y los 2 salimos profesores en los tiempos correspondientes. Mire. Qué Así que eso entretenido. fue, y la sabiduría de mis padres de ir cambiando de ciudad porque no se podía pagar los pasajes, Ya. ya la estadía, la pensión. Buscaron Perfecto. estar cerca ¿Y cómo de llega los Tiltil, centros de profesor? estudio. Esa es una historia muy simpática. Ay. Yo tuve la suerte de hacer varios ramos adelantándolos porque no repetí nunca un curso en la universidad. Entonces, y había hablado con una profesora que empezó a trabajar conmigo en la tesis. Algo muy simpático porque se llamaba enseñanza programada, parecido a lo que ahora en la educación a través computacional. Ya. Era el bisabuelo de la educación computacional de hoy. Como avanzar por módulos, una cosa así. Exactamente. Y se aseguraban de que uno aprendiera bien. Y resultó que fui su ayudante. Ya. Inés, mi esposa, llegó el año 70 y yo 68. Entonces yo estaba en tercero cuando ella llegó a primero. Y yo estaba en quinto cuando ella estaba en tercero. Ah. Pero yo había postulado algunas ayudantías y me tocó ser ayudante en un curso paralelo al de ella. Ahí se conocieron. No, el año 73, en marzo, un colega me dice, Patricio, tengo un problema. Salí ganador en un curso internacional, me voy, ¿puedes tomar mis horas? Bueno, y ahí la conocí, o sea, fue alumna mía. Ah, fue alumna. Claro. Somos del mismo año, ella La conocida entró historia de la un poco alumna que se enamora del profesor. y del profesor de la alumna. Y ahí, Medio chisme. oye, no se podría ser un problema de ética. Pero resulta Hoy que, sí, po. Hoy sí. claro, pero en ese tiempo yo le planteé al jefe de carrera, le dije, oye, mira, a mí hay una chiquilla que me gusta mucho y yo creo que voy a pololear con ella. Ya. ¿Tienes algún problema?
No, me dijo, ¿tú tienes algún problema? Yo ninguno. ¿Le vas a subir las notas, le vas a arreglar algo? Nada. Era conocido yo como ayudante que era muy Estricto. muy estricto, muy Ya. apegado. Pero le iba a hacer ayudantías especiales. Hubo algo de Nicolásito. eso, Nicolás. Nicolásito. pero nada que no se pueda contar en público. No, fue muy buena alumna. Y el profesor, de todas maneras, le mandé las pruebas para que las corrigiera él. Ah, qué Las bueno. de Inés. Con un tema ético, muy Claro. Qué bien. Entonces yo no puse las notas. Inés, empezamos a pololear un 14 de julio, una vez que terminamos el curso, Wow. ¿ya? Por razones de ética. Ahí fue la toma de la Bastilla, Mire. 14 de julio. Sí, pero la toma de la Entonces, empezamos Bastilla, un tú primer tienes beso y toda todo razón. eso, y pololeamos un año y nos casamos. Mire. ¿Cuántos hijos? Pero Tres hijos. la pregunta es, ¿cómo llega a Tildil? O sea, Sí, Ah, respondiendo. Todo un Sí. poco difuso, ¿no? Sí. no, es sí, que a mí sí. yo soy como Resulta buena que profesora de hábiles. lenguaje, Que a mí el me año gusta terminar la 76, idea. El No me año gusta 76 perderme. estábamos acá en Santiago y yo había salido de la universidad el 73, pasó la cortadora y por el sector mío salimos todos. Perfectamente. Entonces me vine a Santiago y empecé a trabajar en una fábrica de plásticos. Inés se quedó sola estudiando en La Serena, en la casa de mis padres. Y me dice el 76, ¿sabes? No quiero seguir separada de ti, quiero estar acá. Ya le dije, amor, ningún problema, pero con lo que estoy ganando en estos momentos no puedo mantenernos. Entonces, por favor, trabaja también. Fue al Ministerio de Educación y le dijeron, mire, hay una vacante en Tiltil. Wow. O sea, ella fue el motivo de llegar Ella acá. fue. Entonces ella vino acá y listo, ningún problema. Tomó el tren, se presentó don Ramón Héctor Pinto Mardov, se llamaba su director. ¿Ya? Héctor Ramón Flavio Pinto Mardov. Y él la recibió, le hizo todos los papeles y listo. Y la Y quedó profesora no trabajando. había terminado todavía la No carrera. había terminado. ¿Y se vino para terminar acá en Santiago o No, seguía...? congeló. Ah, Entonces quedó esperando familia, tuve esa guagua, quedamos embarazados del segundo, nos salieron muy seguidos, y me dice, oye, ¿por qué no tomas mejor mis horas? Año 78. Y yo llegué en agosto de 1978, acá. Y estaba una directora, la señora, ¿te acuerdas? Julia. La señora Julia. La señora Julia, La señora Julia. sí. Muy simpática. Y después de ella llega Memoria, don la memoria Don ya. Sergio Lorca Espinosa. Sí, claro. Don Sergio René Ah, de él Jesús lo Lorca conocí. Espinosa. No, Sergio Lorca. Sí, pues. Peladito. Sí, pues, tú lo has dicho. Profesor de castellano. Profesor Exactamente. Lorca, sí. Sí. Claro. Y él ya recibió una hornada de gente joven que llegó. Profesor Oyarzún también llegó ahí también. Oye, ¿Profe Sadi habrá llegado profesor. también? ¿Qué? ¿Profe Es Sadi? anterior. Anterior, sí. Anterior. También alcanzaba. Mi a mamá conocer. llegó también, mi mamá debe haber entrado como 84, 85. Sí, Claro. por ahí, sí, tu mami llegó Sí. después de mí. Venía de Arica Con este paquetito. con esta señorita hermosa. La Josefina estaba, Sí. Josefina claro. está, mi gran amiga ella. Laura Vargas. Sí, también estaba la Luita. Eugenia Díaz. Eugenia María Díaz. La Díaz. Quinita. La Anita González también, me acuerdo. en La ese dice- tiempo. Las hermanas Godoy. Las hermanas Sí, Godoy, claro. también Ahí estaba. invitaron. Que hemos intentado también Que- invitarla muchas sí, veces. No, le tienen. Son- dice no le que gusta no la les gusta el cámara. camarógrafo, dicen. Pero sí, aquí está súper amable el ambiente. No, Sí. pero es que lo que la gente no entiende, Es porque uno empieza a conversar y se olvida que hay cámaras por Sí, allá. no, ¿Sabes no, qué? Al comienzo Esa no es la la idea. miran después. También ha sido como una dificultad porque hay gente muy interesante que a lo mejor no viene desde el ámbito de profesiones Claro. Tradicionales. tradicionales, de universidades, pero que tienen mucho que contar, Eso. mucho que decir. Así que también aprovechar el programa para invitarlos, ¿cierto? Que no tengan miedo. No que mordemos. No mordemos. Que nos ¿no? Y contacten ahí a esto hashtag el quincho. es- Claro, y El quincho. que claro que es un espacio en realidad para recordar. Recordar es una palabra muy linda.
Sí, es que es volver a pasar por el ese... corazón. Exacto. Así Ese, es. digamos, como lo que busca el alma de este programa es justamente Rescatar la rescatar, memoria claro, de gente nuestro... que ha marcado épocas, ¿no es cierto?, en nuestra comuna, en nosotros mismos, por ejemplo. Yo tengo una anécdota del profesor González acá, que también estábamos en primero medio. No te imaginas ordenado. No, si No, yo, el no, profesor no, sabe no. que yo era ordenadito. Sí. Pero resulta que un día estábamos, como nos tocaba clase con el Tirando profesor, papeles. y él llegó a hacer su clase, pero él notó que el ambiente no estaba bien, algo pasaba. Y pregunta, ¿qué pasa que lo encuentro? Y le dijimos, estábamos con problemas porque hay unos ejercicios de matemáticas que no logramos entender. Ah, pero no hay problema, dice. Y hace el ejercicio de matemática y nos hizo matemática en su clase de biología y obviamente que entendimos, pero perfecta el ejercicio de matemática, po, que no podíamos entender con la profesora María Inés. No No, debe ser. María Elena Flores. La María Elena Elena. Flores. María de Elena Riveros. Flores. que no logramos entenderle En paz porque descanse. Que en paz descanse, Descanse, justamente. María Elena. Y entendimos, Gran amiga. y ahí nos dimos cuenta esa característica tan especial de los profesores cuando tienen esa alma para enseñar. Esa pedagogía. Claro, que hay algo que ellos tienen que logran conectar con el alumno, bueno, estudiante hoy, y logras entender lo que otro quiso explicarte a lo mejor de otra forma, pero que con él sí lo entendiste. No sé, algo tienen ahí en especial. Yo creo que esa es la vocación, ¿no es cierto? Yo tengo Totalmente un de acuerdo. recuerdo con la profe Jessica, cuando empezaron a hablar de cuando escogió usted su especialidad de ciencias naturales. A mí, usted me hizo clases de sexto a octavo de ciencias naturales. Y yo recuerdo que nos dio un trabajo que había que como recolectar información, imágenes, había que sacar fotografía en ese tiempo, años 90, de la fauna y la flora de nuestra comuna. Sí. Entonces era un trabajo grupal, porque también era un tema de recursos. Tenías que tener una máquina fotográfica, entonces siempre había uno que la tuviera, hacer la vaquita para comprar el rollo, para después mandar a revelar, era todo una parafernalia. Un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo colectivo. La cosa es que yo voy y llegué atrasada y me dejaron fuera del grupo, para variar. Entonces, No vamos a hacer comentarios. quedé fuera del grupo. Qué feo. Entonces, súper poco Escuché solidario. eso, Facundo. No los voy a nombrar, pero ellos saben quiénes fueron. No. La cosa es que me sirvió, tengo pero idea. todo lo malo tiene algo bueno, porque tuve que hacer el trabajo igual. Entonces lo hice con mi tata y salí a recorrer Sí, que me del contó Tunal para allá, todo con él, toda una tarde y sacando fotos de la flora y la fauna. No fue como tanto, pero recuerdo mucho la capacidad que tenía de saberse todos los nombres de todos los árboles, de para lo que servían, y el trabajo. Yo me acuerdo que usted me dijo, Natalia, tu trabajo está pero así excelente, y era pura información, transmisión oral, pues, o sea, era todo. Después que revelamos la foto, yo ya pegué en los cuadernillos, ¿te acuerdas de los que eran? Y Las pegaba en la carpetas. foto y ahí iba escribiendo todas las características del No, árbol. Otros y de tiempos, las en realidad eso es bonito recordar, sobre todo cuando uno hacía los trabajos en las carpetas. No, y la en medio, pasión. ¿no? Sí. Tengo Y todo ese tipo de fotos cosas que también uno porque fui recopilaba. con mis primos Pero- chicos. Pero también una cosa que yo aprendí bastante de los estudiantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo salíamos al río con algunos cursos, Ah, porque también salía. había río, porque ahora cuando viene un pez se nota No, por el río todavía polvo está, que pero no levanta. tiene agua. ¿Ya? Claro, tenía No, agua. sequito. Y yo enseñaba a atrapar lagartijas. ¿Ya? ¿Con la teatina? Entonces, no, precisamente yo no conocía esa técnica. Yo le decía, mire, se pone una mano acá, la lagartija arranca siempre de tal manera, por un instinto que tienen, Ya, tuercen, ¿ya? Y usted pone la mano acá y la toma. Que los muchachos tomaban las teatinas, hacían un nudito y tenían más lagartijas en un minuto que yo en 10. Sí, andaba Qué así. bueno. Eran súper rápidos. Sí. Listo. Muchachos, ustedes cuando salgamos a terreno, me enseñan a mí. Yo le doy el nombre científico, ¿ya? Y ustedes me enseñan todo lo que La conocen. técnica popular. Rapidísimo, No, sí, súper increíble. bueno. Bueno, en general, ¿no es cierto? Es bonito recordar, ¿no es cierto? Toda esta época maravillosa que creo yo que nosotros vivimos.
y que, no sé, por cierta forma nos trae nostalgia de repente de... A lo mejor en el momento no lo valoramos, ¿ah? Como suele Sí. suceder generalmente, en el momento uno dice, qué pesado de ir al colegio, pero después con el tiempo uno valora todas estas situaciones y todo el aprendizaje que uno al final logró con esta formación que hoy realmente se echa mucho de menos. De todas Y maneras. como que queremos una- recordar, vamos a recordar para ir a una pequeña pausa comercial, vamos a recordar la edad. ¿Cómo dice? Nadie se quiere acordar de eso, pues. No, a veces, es que esto es Llega un recordar. punto que uno no quiere. En la mayor, maestro, Yo llevo mi edad con mucho orgullo. dice, Mi mamá al me- pasar Son- esa edad Sí, lo digo, en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los 15 años no olvidaré. Tú también sentirás lo que antes yo sentí. No te preocupes, porque los 20 tus lágrimas risas serán. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los 15 a los 20. Justo los que tengo. ¡Qué bonito! Este programa llega hasta su casa a través de las pantallas de TV Tiltil, pero también gracias al gentil auspicio de Verde Oliva, el aceite de la empresa familiar de Tiltil, la cual usted puede adquirir a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Este programa llega hasta su casa a través de las pantallas de TV Tiltil, con el gentil auspicio de Top Sushi, una empresa familiar con los mejores sushis de la comuna y que usted puede solicitar a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Voy a hacer un cigarrillo, ¿acaso encuentro tabaco? Si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pico. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Qué bonita canción. Bueno, Víctor Hermosa. Jara, para algunos piensan que a mí no me gusta Víctor Jara. Yo siempre rescato de los buenos autores, Violeta Parra, Víctor Jara, ¿no es cierto? Grandes canciones Manuel que García. hicieron Patricio Mans. Víctor Jara. Y tiene otra canción muy bonita, Víctor Jara, a mí me gusta mucho, Amanda. Te recuerdo Amanda. Ay, me encanta. A ver, don Nicolás, usted ahí dele nomás. ¿Qué? ¿En re Miguel mayor? Moreno la canta siempre, Amanda. Sí, muy linda. Bueno, lo bonito es que Víctor Jara cantaba mucho de la vivencia del ¿Cómo día a es? día y de la gente común. Sí. Es que hay que vivir el día a día. Luchín, por ejemplo. Luchín, el arado. Te recuerdo, Amanda, Ay, sí, me encanta. la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos.
te hacen florecer. Ahí está. Bravo. Me falló una nota, pero... Qué grande. Bueno, es que estamos en vivo. Fallan las notas, a veces fallan las palabras, Todo. ¿no es cierto? Profesora Jessica, Cuénteme. usted fue nombrada hace poquito hija ilustre de nuestra querida comuna de Tiltil, que cumplió 104 años, ¿no? Ciento- Tiltil. ¿O ciento- ciento? Tiltil. 104, 104. 104 la... Cuéntenos ahí, ¿cómo fue el nombramiento? La tomó por sorpresa. Sí. ¿Quién le ¿De, contó? de cuánto fue el cheque? ¿Quién la llamó? No, no hay plata. Un año completo de tunas. No, no hay plata. No, la verdad que yo, para mí fue algo que no me lo esperaba. Fue el David, un día fui a la biblioteca a hablar con la señora Erika acerca de mi obra de teatro que estoy preparando para el día del libro, el 24. Y ahí me llama David y me dice, quiero conversar con usted, sí, ¿de qué será? Y me dice, usted está propuesta para ser hija ilustre. ¿Qué? Así que dije, quedé así pues, como anodada porque no me lo imaginaba que iba a recibir este reconocimiento. Muy bien, me dijo, le vamos a ir a hacer una entrevista. Todavía no está dentro de una terna de usted del año pasado que viene, la están proponiendo de que usted sea hija ilustre por todo lo que usted ha realizado en nuestra comuna. Sí, lo he hecho, encantada, porque yo cuando llegué aquí a la comuna de Tiltil, en el año 81, pensé que iba a venir un tiempo cortito. Le dije, pero la verdad que, imagínese, llevo 42 años en Tiltil. Wow, toda una vida. Una vida, claro, soy más tiltilana que quillotana. Siempre dicen que los profesores tienen una memoria extraordinaria, entonces les quiero proponer un desafío. ¿Se acuerdan que nombren alumnos del primer curso que tomaron en la comuna? ¿Se acordarán de algunos? De algunos- Sí. algunos algunos emblemáticos. Sí, yo, por ejemplo, el que siempre recuerdo mucho es al Moisés Palma. Ah, Coco. El Coco Palma. ¿Cómo olvidar? Sí, Coco, los claro. chicos estos que vendían aceituna ahí, que al principio realmente a mí me impactó un poco porque venía del campo, donde los niños del campo es distinto acá a Tiltil, no encuentro nada parecido. Y siempre lo decían los tunay. Y yo decía, ¿por qué le dicen los tunay? Era porque vendían ahí tunas hay, le vendían, creo que al... Claro, don Nene. Al señor Aguilar, no sé Sí, a quién claro. le vendía. Estos chiquillos eran los Olivares, el Mordo Olivares y el... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Que ese era el Feña Olivares, que eran... El hermano. Claro, el hermano. Fernando Ah, y- ambos Oh. hermanos de Emma. Claro, Emma Olivares. Y claro. un niño que tiraba piedra y quebraba Ese los Johnny vidrios. Vergara. No, era el hermanito. Era el hermanito. Ah, El el Johnny Yeyo. Ronald. Tiraba, era el hermanito de ellos. Yeyo, no, ¿cómo se llamaba? ¿El Yayo? El Yayo. Yayo. Yayito. Ah, sí, me acuerdo. Tiraba, Yayo que quebraba tiraba los vidrios y la gente me contaba esas cosas y yo no conocía nada. Ya, Y yo me le decía robaba, de repente, le robaba los panes a Israel, Salinas. Y se desnudaba en la calle. El Yayito. El Yayito. Era un personaje. el Yayito era porno. También había alguien que tiraba piedras que era el Johnny Ronald Vergara Cornejo. Ay, con nombre y apellido. Quedó Disculpe, registrado. disculpe la familia. Por favor, familia. Hola, Johnny. Oye, no, Johnny no, cambiaste, ¿no? no era solo Clorito el que tiraba piedra. Clorito. El Johnny, mi vecino, Clorito almorzaba en nuestra casa, le dábamos Claro. comida a nosotros y soportaba muy bien el Clorito. profesora, pero no, Nicolás Sí, la nos fuimos sacó, la por sacó, se sí, fue me por la sacó del rama. contexto, Pero Continúe con su más relato. alumnos, más alumnos. Más alumnos, ahí le vamos a hacer más. y me fueron a hacer una entrevista Ya. que todos la han visto Sí, sí. en las redes sociales, contando mis años de servicio. Son 50 años que cumplí el 19 de abril. Mire. Este año cumplí los 50 años, a pesar de que el año 72 también trabajé en el Colegio Macay de Viña del Mar. Sí, mira, Macay. caramba. Mira que Ahí Bueno, estaba era- rubia. Más rica Oye, no hay. claro. Y el teatro me ayudó mucho a mí en el Colegio Macay porque las niñas hablan, hola Linda, ah sí, yo también. ¿Cómo estás Linda? Tenía que seguir el juego. Claro. Tenía que verse a la Y altura. también después estuve en un Pegaso haciendo clase, en una toma arriba en Reñaca Alto, era pero de una pobreza, El extremo. el extremo y de un colegio. Mira. Y ¿No donde es navales? Mira, Nata. en Reñaca, en una toma, en un Pegaso. Ahora ya alto. Oh, un Pegaso, y viví una experiencia, me gustó y no me gustó. O sea, lo que más temía yo era pegarme alguna infección, porque los niños todos eran piojentitos, pues tenían muchos piojos, la sana, sus casitas eran de plástico. Oh, y viví una experiencia fuerte con éramos tres. Ese es un tema interesante porque, por ejemplo, mi mamá me cuenta a mí que cuando era niña, acá Tiltil, Lili Penares, mi mamá,
ella iba con zapatos plásticos rotos y veía también niños descalzos yendo al colegio. Mi mamá nació en el año 1962, por tanto no es tan mayor, no estamos hablando de tiempos tan Claro. antiguos. Ese Tiltil que ustedes conocieron, quizás esa teníamos riqueza quizás en otro sentido, pero también tiene que haber habido mucha pobreza, mucho... Sí. O sea, yo te digo, Nicolás, perdón que me meta, pero dentro de la experiencia mía, desde hacia afuera, que uno a veces ve caras y no corazones, como dicen, se escondía mucha pobreza y mucha necesidad detrás de cada cara que tú veías. En Tiltil, yo te digo, de los años 78, 84 más o menos, Mucha pobreza. mucha gente que no tenía, y me incluyo, para almorzar. Y su almuerzo era té y pan. Sí. Que incluso, y ahí está la picardía de la gente que dice, ¿qué tiene el almuerzo hoy día? Caldo de gallina negra. Y era la tetera negra Negra, por el claro. fuego, porque tampoco teníamos Sí. gas. Y teníamos, porque me incluyo dentro de la muy gran mayoría de tiltilanos que pasaron ese tipo de necesidades. Claro, pero ¿por qué lo llevo el contexto de ello? Pero Porque- perdón, para A puro terminar. pan, Sí, a puro té, lo- así es como que dicen eso- otra vez, dice Claro, entonces la esa consigna popular. realidad, Sí. además de la comida, también estaba reflejado en la ropa, que muchas veces gente, y me vuelvo a incluir, no porque me quiera victimizar, pero es que una realidad que a veces no todos quieren reconocer. Sí, yo la Claro. puedo Que no contar. querían hacer gimnasia porque no tenían zapatillas. Ujú. Sí. Y no tenían el buzo que pedía el profesor en ese tiempo. Mi mamá me acuerdo que siempre nos contaba que se conseguían con primas Claro. para poder ir Se a le daba la hacer el ropa. día Exacto. de... Sí. Y Y resulta dependían que de la voluntad de la... Eran muy de pocos de los la- tiltilanos de de las la época, parientes. muy pocos los tiltilanos de la época que tenían recursos y que Mira, al final sí. eran los que iban con parca al colegio. Pero ¿para dónde? Igual yo entiendo esa historia, pero ¿sabéis para dónde lo quería llevar? ¿Mm? Es que ellos, por lo menos la profesora me hizo clase, yo sé la empatía que tenía y la pasión que tenía por la enseñanza. Un profesional que obviamente tenía su estatus y todo, pero que es muy empático, cómo vive, cómo siente esas cosas que ve, porque ve esos niños, esa pobreza, pero niños muy inteligentes, Sí. y como uno que está ahí profesional haciendo clases, cómo le impacta, cómo le da las ganas de poder colaborar. Sí, tiene que ser muy colaboramos difícil. llevando jabón, todas las cosas de aseo personal. Así que hicimos una campaña con mis amigas y llevamos todo eso para poder ayudar a esa familia. Pero lo que nos contaba, no lo vamos a decir porque igual la profesora no nos quiso, la profesora Elena Godoy. Lo que hacía ella para ayudar. No vamos a decir porque no le gustó No que quiso contáramos. contar. Pero se hacían muchos profesores. Pero eso es lo que hacían hacían muchos colectas. profesores, hacíamos de- colectas. Compraban se zapatos. comprometían Sí. más allá del rol de ser profesor por la necesidad que veían muchas veces o las carencias de los alumnos Para de la los época. 26 de Claro. mayo me acuerdo que la profesora Josefina ayudaba a coser los jerseys, los delantales, yo las veía cosiendo porque eso era su fuerte de, Claro, de en Josefina. invierno, los inviernos sí. que eran crudos en Tiltil antes, pero te digo inviernos, pero realmente heladísimos, Sí. no se comparan a los inviernos de hoy. Y donde como te digo, los que iban con parca eran muy pocos porque eran los que tenían recursos y era justamente la gente que trabajaba en Cerro Blanco. Pero El resto de la Cerro gente Blanco. era la que trabajaba en las parcelas Parcelas. o a lo que venía el empleo mínimo de la época, empleo mínimo, O Sajaba. POC y PEN. ¿Se acuerdan? Pero, ¿sabes No, lo pero que mucho. rescato? Que los apoderados eran bien Así sonaban las comprometidos en cacerolas. ese tiempo, a pesar de todo, esa pobreza se preocupaba mucho de sus niños. Ya limpio, Sí, igual. se preocupaba Sí, mucho pues. de sus niños. Fíjate que me acuerdo que en la tarde trabajábamos hasta las 6, 6:30, y los niños que vivían en los listres los mandaba un poquito antes porque los pillaba la noche, y para allá no había luz. De eso me acuerdo. Yo no conocía para allá, me escuchaba nomás. Yo decía, estos niñitos, todo lo que tienen que caminar. Hoy día el niño de hoy no camina, todos andan en furgón. O los de Y Caleu estos que ni- tenían que quedarse acá en el en internado. Sí, el pues, internado. internado. Y los que viven en San Antonio también, tenían que caminar. Oye, Y hoy había día todos gente los que niños andan en caminaba el puente vehículos, pues, Ventarrón hija. hacia Nadie acá. camina. Claro. Caminan un poco y se Ya cansan. no existe. Sí. Es verdad, eso están muy Pero ahí regalones los voy niños. yo con la gente de la época que era muy comprometida con el deber. Sí, eso no hay El nada deber que... del hijo era estudiar y lo mandaban, lloviera torrencialmente, nevara, que Fuera. No, ahora Era. Sí. ahí No. llueve y No va nosotros nadie. tenemos... ¿Cómo va a ir Allá el arriba no tienen el niño? Manchester, pasa lo mismo. Claro. Son de rulo. De rulo. Sí, no van los niños. Bueno, a lo mejor no tienen también... Bueno, pero es que van Yo en creo vehículo, que- de veras que todos van en no, vehículo. yo creo ahora. que tiene que ver con no es tan... Es un sistema. Es un sistema que protege demasiado al individuo y lo desconecta con su territorio. Entonces es un sistema que está instalado socialmente y que nos hace
todo desde lo inmediato, todo desde la producto ahí va comodidad. el un modelo de una Entonces, época. Ahí va el tema, yo creo que por ahí Claro, va. y tú también y todos hemos sido educados en ese sistema y cada vez creemos que lo mejor es aspirar a esa inmediatez, a que todo sea rápido, todo sea perfecto, sin todo esfuerzo. sea Eso es ordenado, Sin esfuerzo, claro. Sin que no esfuerzo. haya un mayor esfuerzo. Pero por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿qué pasó con las personas? Un fenómeno que se dio, los que vivían en el campo decían, ¡ay, qué rico, tenemos el cerro por último! Y empezaron todos, subían historias subiendo el cerro, y como que la naturaleza, porque estábamos todos encerrados, muertos Claro. de miedo. Entonces ahí la pandemia te hizo ver, bueno, el miedo a la muerte, que la muerte le podía tocar a cualquiera, Que la vida no está comprada. y que la vida no está comprada, que no Pero depende le duró de... poquito, sí, ¿ah? Y dura poco. ¿Por qué? Porque la ideología y el sistema y el modelo económico en el que estamos es mucho más potente y te invade desde todos los territorios, desde la salud, desde la educación, desde la cultura, Sí. en todos los ámbitos. Así es. De hecho, hoy día ser un médico que trabaje en APS es lo más, que es salud primaria, Claro. que es lo más humilde, es lo más mal mirado entre colegas. Claro. Mi mamá me está encargando que les pregunte por un profesor, que hablando el tema de lo humilde que eran, fue un profesor que ella le regaló pantalones y que se lo había hecho su esposa. Y ella nunca, pero nunca, nunca le ha olvidado y siempre lo busco. Se llamaba Gonzalo Romero Reyes. No sé si lo conocieron. No. Nada, yo no lo conocía. recuerdo. De hecho, hace poco me nombraron profesor, fíjate, no me acuerdo el nombre, el profesor Jorquera. Ah, sí, Ah, Luis, sí, pues. sí. Luis Coterráneo Luis- mío también. Luis El Jorquera de- Fuentes. sí. Era profesor de De castellano, castellano. Sí. también, mira. Muy simpático. Muy simpático. Yo cuando me lo Chiquitito, nombraron padre. dije, pero claro, no me hizo clase, obviamente, porque yo era más chico y le hacía clases A la media. a la media. media. Pero era, claro, un profesor de la época, esos profesores Sí. bonachones que te da tú lo veis y te cae bien al tiro. Así que lo conozcáis. Oye, muy bueno. Mira, antes yo iba a decir dos cosas, una sobre un alumno y sobre una profesora. Hay una profesora que empezó con el teatro en el colegio y la primera obra que yo me acuerdo de haber visto, puede que haya presentado otras, fue la famosa duelo entre el mulato Tahuada y don Javier de la Rosa. Sí. Entonces me parece que fue Boris el primero Sí. que se presentó. Eran todos mis. Mi don Javier de la Rosa, viniendo de Bío Bío, ¿me puede decir cuántas piedras tiene el río? A vos, mulato de Tahuada, la respuesta te daré. Pónmelas en hilera y yo te las contaré. ¿Ya? Entonces, esos versos se me grabaron. Mira. Me sé varios, pero no voy a lucirme ni mucho menos acá. Esa Aunque por una podría, parte. aunque podría. Y el otro es que le dábamos tareas a los muchachos paralelas a la asignatura. Me tocó hacer una revista y bueno, el gran trabajador, arquitecto, ideólogo de la revista fue Sergio Tapia Sandoval. Ustedes lo ¿Qué? ubican. ¿Ya? Yo lo vi en una Sergio, papeleta. ¿Te acuerdas? Decía, ponga la raya aquí. Oye, el formato La Nati se era quedó con nada más harta. que fotocopia, La ¿te Nati acuerdas? se quedó con Doblado. harta. Claro. Y Sí. un No, solo yo voté por corchete, la eran como Venezuela. 6 páginas. Sí, sabemos. Pero fue un buen esfuerzo. Mi alcalde. Salió bonito el Mirón. El Mirón. El Mirón. Mira, el Mirón. Así se llama esa revista. Ah, de ahí viene entonces, ahora entiendo. Sí, pues. Yo, De ahí andaba sapeando. de ahí viene mi capacidad de observación. No, yo ahí, bueno, no me acordaba de eso, profesora, pero gracias por recordármelo. Oye, Pero perdón, a lo que voy yo, en esa época de donde no había tecnología, no había nada, donde te entregaban, y que le recordábamos antes de empezar el programa, hablábamos del mes del mar, donde Maravilloso. era un mes completo relacionado al mar, donde uno escribía Dedicado. poesía, hacía recorte, pintaba, y todo era relacionado al mar. Hoy, con suerte, se recuerda el 21 de mayo. Pero en ese tiempo, y claro, y las uno buscaba en el carpetas que se Icarito, tenían. recorte y cuánta cosa, y uno se esforzaba por llegar con la tarea al colegio, pero hoy está todo en Ay. internet y los apoderados lamentablemente eso terminan igual haciendo las hace tareas. más Pues. difícil Igual el ayuda. construir aprendizaje con los chiquillos. Por eso los desafíos siempre yo encuentro que hoy en día están en la sala, más que en la tarea para la casa. Sí, absolutamente. Porque ahí tú mides como la evolución Yo no doy del, casi tarea, del prácticamente. estudiante. Pero es un mito. Se ocupaba mucho antes que los profes eran como barreros, se decía así como
como el estudiante preferido, la estudiante Igual preferida. tiene alumnos ¿Cree que, regalones. escucha, pues si estamos hablando de un mito, ¿cree que eso es así? O sea, está eso como de que el profe genera un alumno regalón, una alumna regalona, o... Quizá Yo no creo se que diferencia, para mí, pero sí. no, yo pienso que sigue siendo un mito. Pero, por ejemplo, yo que fui profesora de todos mis hijos, Ujú. siento que mi ética profesional fue siempre, me pregunta usted si le pone un 3, sí, se lo pongo. Pues si yo, aquí él no es mi hijo, es un alumno más. Claro, claro. Yo le puedo contar la historia de Boris. Boris, a los 5 años fue mi alumno en Pocochay. Lo llevé a estudiar allá a Pocochay. Y yo le dije, mira Boris, usted ahí en la escuela no me va a decir mamá, yo voy a ser su señorita, porque así decía señorita, no se decía profesora. Y va a ser un secreto entre los dos, tú no me vas a decir mamá. Y llegamos a Pocochay chiquitito y él, oye, lo asimiló. Nunca he olvidado eso porque él lo asimiló muy bien y mis colegas sí sabían que era mi hijo, pero los alumnos no, porque viajábamos en un bus y él se sentaba solito, y no conmigo o con la profesora, así como que era un alumno más nomás. Pero profesora, Dime. en ese punto que preguntaban a ti, yo sé que por la ética uno no va a hacer diferencia, ni va a poner notas mejores ni peores, pero también en el plano humano uno tiene afinidades con algunas Por ahí personas va. más que con otras. Pero uno no puede... Pero no se diferencia, que es Claro. diferente. No, A ver, no puede hacerlo. lo Puede que que te yo- puede caer mal un niño, Sí, lo que pero no yo puede sí- mostrarlo, que es pesado. No, pero jamás. No puede Claro. uno. Tiene que, no puede poner esa parte uno. Lo que jamás. sí yo defendí a un colega que alguna vez arregló una nota, un buen alumno, tenía notas, supongamos 6.5, 6.8, 7. Y se equivoca en la última prueba, que era coeficiente 2, se sacó un 3. Y estaba nervioso, había tenido un problema en la casa. Entonces el profesor le dijo, mira, yo sé que tú sabes. Y yo en ese tiempo era el evaluador. Entonces le dije, pero si tú sabes que él sabe, no le puedes poner esa nota. Así, lisa y llanamente, si tienes el convencimiento que sabe. Ahora, haz que demuestre que sabe. Interrógalo delante del curso si quieres, haz la Claro. otra prueba. Sí, se puede hacer eso. Y el muchacho, ya liberado de las tensiones, se sacó un 7. Si era lo que sabía. Mira, Entonces ahí alguien dijo, le tienen Favoritismo. barra. Entonces yo defendí al profesor y hablé con el curso. Le dije, mire, yo le pedí al profesor que tomara esta medida. increíble. Porque era lo más justo. En el Era lo fondo, más viendo justo, así. sí. Hay niños que se siento bloquean de repente, pues Sí, entonces es tú no verdad. puedes ser tan... Tienen Yo problema en la siento que cabeza. hay, claro, de repente lo que pasa es que cuando los chicos son muy buenos o muy brillantes, el resto está a la espera de la caída del talón de Sí, Aquiles. eso es verdad también. Entonces, ¿cómo tú lo rescatas? Y ahí va la habilidad del profesor. Nada En más. cómo tú lo rescatas y enfrentas al grupo y lo logras imponer tu juicio. Porque a mí me ha pasado que muchas veces me han cuestionado notas o me han cuestionado evaluaciones y yo ahí me pongo brava. No, porque la que manda, la que lleva el juego en la sala es uno como profesional. Sí, pues. Y en ese sentido el docente ha ido perdiendo ese valor y ese respeto. Y eso no se tiene que perder, porque por algo tú llevas los años de circo que llevas, ¿cierto? Claro. Es una disciplina Tú eres que se va, profesor y tú un decides. ejercicio, y tú decides, y tú sabes por qué lo estás evaluando de cual o tal manera. Hay estudiantes que yo les puedo dar la prueba de un control de lectura a los 30 que tengo, pero yo sé que hay un grupo de 6, 8 estudiantes que esa prueba es nada. Un mero trámite. Yo a ellos los voy a evaluar distinto, Claro, con otra adecuación cosa. curricular. Es una adecuación Pregunta, curricular. sí. Pregunta. Pero uno no puede andar por la vida No, oye, justificándole a tú la tienes humanidad problemas. completa No, bueno. tu trabajo. Pregunta, porque el principal choque que yo me llevé al pasar a la Universidad de Tiltil era que, por lo menos en la Universidad Católica, los mejores eran los que llevaban el ritmo. Y el resto que veníamos quizás con un poquito más atrás, con más falencias, teníamos que correr para seguirlos. ¿Eso pasa hoy día en el aula o ha ido cambiando con el tiempo? ¿Quién lleva el ritmo del curso? ¿Los que están más atrás o los que van más adelante? Yo trabajo en equipo, todos para mí, todo. El que está más atrasado siempre yo lo voy ayudando. No puedo dejar a un niño sin... Va el grupo. A todos, ¿no? Yo Mamá. trabajo con el grupo. Es que yo creo que el éxito en Y todo orden de cosas son los equipos. No, obvio que sí, Sí, pero... yo no- Y obviamente Eso es con el alguien que lidere, por supuesto. Sí, pero eso como del ámbito desde la Es que con los administración chiquititos tú empresarial, trabajas. No, puedes no, hablar en desde- general, de pero equipo no. en general.
Pues no, Desde sí. la pedagogía, yo creo que se han producido esas transformaciones curriculares también por la validez a las minorías. Entonces, hoy en día La ley de inclusión. todo lo que tiene que ver con las minorías sexuales, el tema de género, discapacidad, todo eso te hace a que tú tengas una mirada más global. No, y- Entonces, estás obligado a trabajar Sí. Para allá iba. en En el equipo. colectivo. O sea, Sí, la no realidad a es que mí, no tuvo dejar a personas- nadie. a mí a veces porque vengo de la otra, nosotros tenemos la otra escuela, veníamos con que el grupo, los que la llevaban el curso, po, lo académico. Pero en mi caso, yo siento que hoy en día uno ha tenido que Sí. bajar el moño, como se dice. Porque a mí me gustaba eso como de, cuando yo partí trabajando, yo era otra Natalia. Era así, como lo que tú decís, ya. Yo hacía control de lectura porque sentía que era justo, que los chicos necesitaban una educación de calidad, que no era, ¿por qué no tenían que tener los mismos niveles de pruebas que los chiquillos de colegios más, con mayores recursos? Pero tenía, no sé, 5 azules, 5 que leían y tenía 25 rojos. O entre unos 4, ¿entendí? Entonces, después tú vas transformando el discurso, te van pasando cosas también y vas transformando el discurso. Y ahí tienes que involucrarlos, meterlos a todos. Exacto. Y a la vez es difícil porque tienes que mantener el equilibrio porque tampoco es justo que dejes a esos Que son muy 5, buenos. 8 que son brillantes, que son Sin dejarlos muy crecer buenos, más. sin que no avancen porque los otros te van... Es una Ahí está el pega, desafío. ahí está la pega jodida. Ahí está el desafío. Oye, profesora, bueno, estamos ya casi terminando nuestro programa, pero yo quiero que usted finalice, no me ha dejado terminar, profesora Jessica, ¿por No, qué sí. fue nombrada hija ilustre? Por mi trabajo realizado De- acá ya, en en el como teatro, como profesora. profesora, todo eso. Ya. ¿Hay Excelente. más hijos ilustres o no? Sí, yo creo en un programa que nosotros tenemos, otro programa de otra índole en el mismo canal, la nombramos a usted, obviamente, la reconocimos como hija ilustre, ese día reconocimos la noticia, Ya. pero también dejé claro que yo no había logrado ver o saber si había más hijos ilustres en ese día nombrados. Sí. Y después vimos unas cápsulas en la página de la municipalidad y sí, pues hay más gente Sí, que yo no conozco a todos, en realidad he visto creo uno más. La Cecilia Retamal, que en paz descansa. Ah, mira, Ella, sí, ya. ella, sí. Y un joven que fue bombero, también que en paz descanse, de Ya. apellido Rocco, no, el nombre Ah. lo olvidé. Fueron póstumos entonces. Sí, póstumo. Ya. A mí me daba un poco como nervio porque yo estuve bastante delicada de salud y decía, oh, pues, no me vaya a morir ahora. No, Yo jamás. pero- como que incluso me sentía, Jamás. me daba nervio. Pero igual no nos falta un Ya. pedacito de la historia, porque quizás para algunas de las personas que nos están viendo y no saben, usted es profesora de ciencias naturales, ¿verdad? ¿Cómo parte la ligación con el teatro? Que donde ha sido tanto o incluso más reconocida a veces por De que por Quilqué. empecé en Nogales. Allí en Tiro empecé con un grupo de teatro. Ah, Porque yo cuando era niña estuve en un colegio de teatro. Ah, Iba a una escuela de teatro. pero yo tengo una sorpresa para usted, por Nicolás y señora Natalia, señorita Bien. Natalia. muy bien. Y Ya profesor, voy para señora, ya sí. aquí ya tenemos un menos poema de que un mes para la cuatro, nos va a ya declamar, la profesora nos va a declamar un poema. Oh, qué bueno. El poema Bueno, que yo... además yo me quiero, mientras busca el poema la profesora, yo la vi hace poquito en el día de la poesía, Ah. tuve el gusto de escucharla declamar un poema, me quedé impresionado. Pero, Nunca lo había escuchado. Mira, antes de que comience, yo creo que también uno de los grandes rescates del trabajo que ella hace con la primera infancia en los grupos de teatro, el trabajo de la memoria. Porque hoy en día los niños no se acostumbra o no se hace el ejercicio de que aprendan a memorizar. Y ay, la qué maravilla. memorización es fundamental en el tema de lograr lo cognitivo, de lograr aprendizaje, porque esa memorización genera que ellos vayan produciendo nuevos aprendizajes. Oh, maravilloso. Entonces, yo lo que recuerdo de los talleres de teatro es que uno estaba en el patio de mi casa y uno memorizaba el texto. Entonces, Así ando ese con los ejercicio, yo sí tengo muy buena memoria. Recuerdo cosas así como, y yo creo que fue en sexto básico que yo partí con... Oh, esa tenía unos tremendos textos, Dios mío, pero eran tremendos. ¿Y le hacía así usted? Amigo? Sí, todas.
Profesora, por favor. En ese tiempo no perreábamos. Póngale tanto. música de declamación de poema. Este poema lo escribí para Tiltil, Ah, qué debido lindo. como Ya. reconocimiento que me hicieron como agradecimiento. Tiltil, tierra de tunas y aceitunas, de tencas y zorzales, que me acogiste con el calor abrasador de esta tierra, pedregosa y arcillosa. Hoy me postro a tus pies agradecida con alabanzas y canto para ti. Mi bella tierra amada, orgullo de mi corazón, tierra de gente trabajadora que extrae de tus entrañas las riquezas de los metales. Tiltil, tierra llena de mitos e historia, donde en los caminos polvorientos fue vilmente asesinado Manuel Rodríguez, nuestro héroe inmortal y glorioso. Tiltil amado, siempre serás parte de las alegrías y tristezas de nuestras vidas. Tiltil querido, hoy me siento agradecida del cariño y del amor de tu gente. Levanto mis manos y con gritos de furor les digo, siempre estarán plasmados en mi corazón. Qué lindo, profesora. Yo veo que Qué la emocionan las pasión. palabras. Sí. Excelente. Qué hermoso, nunca perder esa pasión. Sí, no, pero además le emociona a ella leer su propio poema. O sea, lo que está plasmado ahí obviamente viene muy del Sí. corazón. Y por eso marcó tantos alumnos. Uno, con la trayectoria de ustedes, con el cariño en todo lo que han hecho, se sientan a veces y sienten a pensar en el impacto que han logrado en tantas personas. Oh. Que a lo mejor venían tristes de la casa, que venían vulnerables, y un profesor te toma el hombro y te dice, adelante, sigue. ¿Cuántas personas rescataron, entre comillas, o le Oh, dieron? hija. Sí, pero mira, Son lo que tantas toca las generaciones. comentar, perdón, ¿Pato? para un paréntesis, con lo que dice Nicolás es muy importante. Fíjate, yo recuerdo, profesor González, yo me acuerdo siempre de usted, siempre optimista, siempre como alegre. Esa persona que te inyectaba esa cosa de como, oh, qué rico viene el profe González, no va a hacer clase. Como que ya uno se predisponía que el profesor que venía era un profesor que le inyectaba O la admiración. como buena onda. Muchos como- estudiamos algunas cosas como por optimismo. admiración al profesor que tuvimos. Exacto. Pertenezco a varios grupos de WhatsApp con exalumnos. Ah, Entonces ellos... Ahí mandan memes. sí, no solamente el recordar, sino que el construir actualidad, compartir. Ahora por la situación familiar que estamos pasando, es increíble la enorme cantidad de mensajes y de personas que fueron a vernos y apoyarnos, a brindarnos su calor y su compañía. Y eso yo creo que no me hubiese ocurrido en otra parte. Yo mis días de profesor los terminé en la universidad. Cuando yo llegué a Tiltil venía de la universidad. Y cuando me fui de acá, llegué a Huertas Familiares la segunda vez. Y de allí me fui de nuevo a la universidad. Y terminé haciéndole ciencias básicas, agronomía, psicología, etc. Y logré también formar un grupo muy parecido a este, con la diferencia que ahí ya tenían 18 o 20 años. En cambio aquí uno los tomaba lolitos. claro, Esa es la Entonces diferencia. era uno una familia. exacto, Con los otros puede ser amigos. Ahora yo soy amigo de mis alumnos, claro. ¿ya? Pero era más fácil tal vez apoyar, porque un profesor, Rubén Michá, visitaba a la gente en su casa. La iba a ver, fuera del trabajo. Sí. Muchos imitamos esa conducta. Y me hice amigo, por ejemplo, de la familia Vivanco. Y llevo 42 años de amigo con esa familia. Sí. De hecho, son padrinos de matrimonio por la iglesia nuestros. Vivanco Rocco. Vivanco Roco. Sí, claro. Familia muy, emblemática de la comuna. Sí. Oye, yo les quiero realmente agradecer. Sé que podemos conversar por una noche entera. Bueno, yo creo que más ratito nos vamos a quedar vamos a seguir conversando. Pero el tiempo en la televisión es que siempre es breve. Uno quisiera más tiempo, pero hay que hacerlo cortito. Y agradecerles obviamente la deferencia que hayan tenido de venir acá a conversar con nosotros. Ha sido muy rico conversar, recordar
y obviamente verlos de nuevo. No, yo a usted la veo siempre, el profesor González no la veía bueno, lamentablemente en un funeral también del profesor Claro. Oyersun. Ricardo Oyersun Ortiz. También comentarle, bueno, yo administro la página de la parroquia de Facebook, donde publicamos, ¿no es cierto?, la muerte de la profesora Inés, y donde también lo que dice usted se refleja el cariño que la gente tiene por un profesor y cómo lo recordaban en cada mensaje que colocaban de no solo un amén, sino que además un recuerdo grande, profesora, y ahí uno dice, wow, lo que hemos construido al final en tanto tiempo. Sí. Yo creo que este espacio también es un espacio para ir mostrando que Tiltil no es solo la gente también que es nacida y criada, como se dice acá, sino que hay personas que han llegado a construir. pero también han hecho su vida en este lugar. Sí. Sí, pues. Y los mismos de acá hemos ido haciendo como una gran familia. Y el Quincho es un espacio para ir mostrando, ¿cierto?, las distintas áreas, el deporte, la cultura, la literatura, la música, el teatro, la educación. Ustedes son representantes de lo que es la formación tradicional, pero que esa formación tradicional trasciende Absolutamente. lo mecánico, la rutina, el día a día. Sí. Es algo cuando uno la escucha, a ella le Sí, pues. supo Y que yo creo, Nati, compartiendo tus palabras, es que al final también esa educación que uno dice a lo mejor fue muy estricta, o que hoy por hoy se dice era muy estricta, es la que al final logró buenos frutos de la sociedad que tenemos hoy. ¿Me permiten algo? Por favor. A Inés yo le decía, Doña Inés del alma mía. Ah, mira. Luz donde el sol la toma, dulcísima paloma privada de libertad. ¿Ya? Y cuando la despido, le digo un secreto, porque eso no lo dije en público, sino que me acerqué y le dije, ustedes no pueden enterarse de esto porque es un secreto patrimonial. Y le recito un poquito del poema y le digo, bueno, tu caballero andante sigue a tu lado. Y a ella le gustaba un poema de Antonio Machado, perdón, de Manuel Machado, el hermano de Antonio, Ah, Ya. que se llama Cantares, Oh, qué bonito. pero no es el que canta hace rato, ¿ya? Este es el Cantares de su hermano. Si me permiten ustedes... Por supuesto. ya, ¿Lo quiere tocar? para Inés. No, pero podría ser música con un aire español, suavecito. ay, maestro. Ya, a ver, veamos. No sé. Tararararam, tarariraram. Bueno, no importa. Cantares. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares. ¿Quién dice Cantares? Dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares. Algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora, y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares. Son dejos fatales de la raza mora. ¿De qué vale la vida si ya está perdida? Y después de todo, ¿qué es eso? ¿La vida? Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, ojos negros, negros, y negra la suerte. Cantares, cantares de la patria mía. Cantares no son más que los de Andalucía. Cantares no tiene más notas la guitarra mía. ¡Bravo! Maravilloso. Pero yo creo que despedir, bueno, creo que lo que hemos recordado hoy es como volver a los 17, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué volver. les parece si de todas cantamos y nos maneras. despedimos cantando de doña Violeta Parra, gran ícono de la música chilena? ¡Ay, qué lindo programa! Me gustó. Oh. Tiene que venir más seguido con Natita. Tiene que estar más acá. No, pero antes de cantar, solo para... No, fue como bien Sí, nostálgico, variopinto. Cálido. Es que- nostálgico, cálido. Y es lo que Es que hemos tenido otros programas, hemos grabado otros programas. Los otros han entonces- sido fome, este ha sido bueno. No, No, no digas no, eso. es que ha sido distinto, es como, Ya. así Sí, que como cada muy- programa, que pasa que todo esto lo hace también el invitado, Nati.
El Sí, invitado, o sea, al final aquí el artista es el invitado. Pero es que era, cuando nosotros ideamos esto, Mucho respeto, hay como Sí. mucho... era como la vida misma, o sea, cuando uno se junta con amigos, y dependiendo del grupo de amigos, uno no habla lo mismo. Hay gente con la que uno se junta a guitarrear, hay gente con la que uno se junta solo a decir un chiste, A tomar, hay gente con la que uno hace filosofía, Apelar, en fin. hay uno que se habla de política, entonces, pero lo que siempre Apelar. se buscó era poner en valor a todas aquellas personas que han aportado en sus saberes, en sus quehaceres a la comuna y que de pronto no hemos sido tan justos con ellos en el sentido de reconocerlos. Eso De a sí. tiempo, a tiempo. A tiempo. En el caso mío fue justo a tiempo. Y vecinos que vienen de afuera hay que poner también en valor el tema del que elige vivir en Tiltil, porque el resto nacimos por accidente, no lo elegimos, pero el que elige vivir tiene un valor importante. Y seguramente la gente que nos está viendo en ustedes reconoce a personas sobresalientes que han hecho mucho por demasiadas sigo personas en la comuna y lo siguen Sí. haciendo con esa misma Aquí energía. cerquita estoy, Así del que- colegio. Gente buena que ahora conduce el programa de Somos- televisión. que toca guitarra. Somos privilegiados por tenerlo acá. Gracias. Se agradece de corazón. Bueno, Muchas gracias. volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Su paso... ¿no? ¿Quiere terminar? Mi paso retrocedí cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Este programa llega hasta su casa a través de las pantallas de TV Tiltil, pero también gracias al gentil auspicio de Verde Oliva, el aceite de la empresa familiar de Tiltil, la cual usted puede adquirir a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Este programa llega hasta su casa a través de las pantallas de TV Tiltil, con el gentil auspicio de Top Sushi, una empresa familiar con los mejores sushis de la comuna y que usted puede solicitar a través de las redes sociales que aparecen en pantalla.